Hola, bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos demasiado pinche felices de tener en el estudio a este humano nacido en el norte de Azcapotzalco, en el mero DF, daltónico, conferencista, coleccionista de pósters y carteles, creativo, vendedor, booker, manager, fundador de Mercadorama, Chintololo, Ahmed Bautista. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cuál es tu prenda favorita de las que han diseñado? Uy, hijo, ese es como tu papá o tu mamá. Pregunta complicada. Le tengo mucho aprecio a muchas, ¿no? Pero por reto personal y lo que significó, y esa abrió la puerta a que hagamos un chingo de chamarras. Fue una chamarra que hicimos para Iggy Pop. Entonces, ¿te cuento la historia o no te cuento? Porque soy bien chorero, güey. Cuéntame. Me preguntas la hora y te digo dónde compré el reloj y quién lo diseñó. Date. Nosotros ya le hacíamos ropa a Queens of the Stone Age, a todo su crew y a ellos, y merchandising y pósters y lo que tú quieras, ¿no? O sea, un día vieron nuestro merchandising y nuestros pósters y dijeron, vamos a ir a México y Latinoamérica, haznos todo. Y cuando vieron la calidad de la playera comparada con la calidad de Estados Unidos o de otro lado, que en realidad nomás eran las tintas que usábamos, no era como que hicimos la playera, la compramos hecha, muy suavecita y la imprimimos. Oye, ¿nos puedes hacer los uniformes de todo el crew? Somos 50. Pero vamos de gira, entonces si son playeras, son 3 playeras para cada uno, entonces eran 150 t-shirts, sí, entonces los vestimos y le hicimos unas chamarras para el crew. Y despuesito de esa gira, Queens of the Stone Age, con Josh Homme, el vocalista, se vuelven los productores y músicos del disco de Iggy Pop, Post Pop Depression. Entonces se van de gira con él a tocar como la banda de Iggy Pop, que está cabroncísimo, ¿no? Y como todos sabemos, Iggy Pop no usa nada arriba. O sea, sale a tocar y sale. Pero parece esa gira, por alguna extraña razón, todos salían con un traje rojo, como medio vino, ¿no? Vestidos. Y él salía con el saco y sin nada arriba, ¿no? Obviamente. O sea, el saco y nada abajo. Y la primera canción y se lo quitaba. Y entonces nos platican que cierra la gira en París y que por ahí en Europa, en algún show, le dice a Josh Homme y al tour manager, que el tour manager es el mismo tour manager de Queens. Oye, ¿quién hizo esas chamarras? ¿Estás todos uniformados? Yo quiero estar uniformado y yo creo que todos estamos uniformados. Y dice, pues los mexicanos locos, porque nos dicen los mexicanos locos. Y entonces dice, ¿qué? Y ellos hacen, sí, ellos diseñan y ellos hacen. Chingón. Nos contactan y nos dicen, nos tendrían que llegar 9 chamarras a París en tal día. Y era una misión imposible. Misión imposible así. Yo ni tenía taller, ¿no? Ahí, Ana y yo no estábamos asociados. Entonces, él era mi proveedor, éramos muy buenos amigos, y era mi proveedor. Y le hablé y le dije, ¿y salimos? Y me dijo, puta, pues no creo, para ver cómo le hacemos. Nos fuimos a Coachella, teníamos un show en Coachella. Regresamos de Coachella y era así de, en 5 días las tienes que mandar. Pero si tú le preguntas a FedEx o a DHL, no van a llegar jamás en la vida. Y menos por aduana. No hay forma. Y menos le vas a decir a un güey, oye, ve a la aduana del aeropuerto a recoger esta chamarra porque tú estás en el venue y solo llegas hoy a tocar y luego... Y entonces una amiga nuestra, Ale Cos, que es diseñadora de joyas y es increíble, Ale Cos y su novio, nos dicen, nosotros vamos a ir a París. No es cierto, y se iban a ir a Londres, porque él es británico. Y el manager nos dice, si me las haces llegar a Heathrow, en Londres... yo intercambio ahí con ellos y me las llevo a París y yo se las entrego en París. Y la misión imposible se logró. O sea, le hicimos una maleta de Ikea así chiquita. Y es de este carrión, esta no la documentas, la traes contigo abrazada. Bajaron del avión, se lo dieron en las salas, así, se lo dieron a este cuate se subió al avión, llegó a París y se la puso Iggy Pop y pues ya. Y nos mandaron así fotos y gracias y tal. Y de ahí hicimos chamarras para Growlers, hicimos chamarras para... y acabamos en la chamarra de Daft Punk. Pero justo haber llegado a hacer una chamarra con Daft Punk fue uno de esos momentos donde confían tanto en nosotros que una banda llega a buscarte a través de su management y su merch management, que son 2 managers distintos, llegan a buscarte y decir, oye, va a suceder esta pop-up, de ustedes nos gusta esto, ¿podríamos lograr algo así en conjunto? Pues está ahí. Pero luego viene, ¿no? Cosas como lo que hicimos con Run the Jewels, que te tocó ir a la expo, y está cabroncísimo porque tú propones 4 opciones y las 4 te las aprueban. Y además pudimos haber dicho, quiero hacer un sope de Run the Jewels con una fonda y hubieran aprobado, güey. O sea, ya era... todo se aprobaba. Entonces se vienen 2 colaboraciones más. Pero el tema interesante ahí es que cada vez que hay un proyecto nuevo le agarras a precio y entonces se vuelve tu favorito, ¿no? O sea, ese año ese es tu favorito. Ahorita nos acaban de dar una licencia que todavía no puedo decirlo, pero nos acaban de dar una licencia de una cosa de la que soy muy fan, que de chico coleccionaba. Okay. Es una película. Entonces, en cuanto suceda esa va a ser mi favorita. Y vamos a decir, güey, acabamos de hacer, seguramente van a ser chamarras. Va por ahí el camino. Que ahí es donde me preguntabas que cómo me involucro ahí. Por ejemplo, yo digo, estos son los cortes que a mí me gustan, pero referente a cuando salió esa película en los 70s, entonces podríamos jugar con que mejor el corte sea así. Y ahí es donde me involucro, pero más allá de eso no. Siempre hay diseñadores de modas que saben su trabajo y lo hacen muy bien, y yo no soy ese. Háblame de los mexicanos locos que mencionaste ahí ahorita. Es una historia bonita porque
Cuando nosotros empezamos a hacer serigrafía de conciertos, la razón por la que la empezamos a hacer es, uno, porque coleccionábamos, inspirados por Pearl Jam, que vino en 2003 y trajo una serigrafía impresa a mano y yo no sabía qué era eso. O sea, lo compré porque era un coleccionable y en el precario internet que existía en esa época tampoco es que te enterabas que era un cartel firmado, numerado, impreso a mano. Sí, te enterabas que era una edición limitada, numerado. Y tú eres fan y vas y te lo compras y te formas temprano para llegar ahí. Pero me lo compré y en la carrera estudié con un amigo, Rafa Guizar, saludos a él, le decimos el gordo. Y el gordo, que es cabrón para todo, es cabrón para estudiar arte en Chicago, cocina cabrón, es un bombivante increíble. Y el güey un día me explicó y me dijo, ¿sabes qué es una serigrafía? Y yo, no, güey, es una cosa que se imprime a mano, se firma y se numera y es una pieza de arte que con el tiempo crece su valor. Y yo, ¡pum! Así, meme de me explotó el cerebro. Y dije, a ver, explícame más, ¿cómo que a mano, güey? Y ya me explicó, ¿no? Y aprendí cosas de CMYK, o sea, aprendí como las básicas con él. Estudió comunicación conmigo, nada que ver con arte. Él ya había estudiado arte en Chicago. Y a partir de ahí, pues tú ya sigues tu camino. Y el internet en 2003 ya era más interesante que en el 99. Compramos un cartel, lo guardé en la casa. O de hecho, no sé si hasta lo tuve que conseguir en eBay, porque se acabó el día del evento y yo ya no llegué. No me acuerdo, pero lo conseguí. Primera vez que Pearl Jam tocaba en el DF, shows gigantes, 3 palacios de los deportes habían vendido hasta los boletos de atrás del escenario. O sea, no hubo un gran support, no había la parte de atrás del escenario, eran boletos vendidos. El escenario nada más era la base. Una locura de concierto. Abrió Slater Kinney. Y el tema ahí fue que con eso me clavo en lo de los pósters. Luego te cuento la historia que conecta a Mercadorama. Y cuando ya estamos haciendo merchandising, yo digo, ok, lo impirateable es un cartel caro. Un cartel que un artista gráfico hizo que no usó la tipografía de la banda, que es una colaboración real entre un güey que es creativo gráficamente y una persona que es creativa musicalmente. Y entonces es limitado y se vende y tal. Si el pirata lo copia, pues va a estar chafita y no le va a llegar. Sí, te copia una playera muy cabrona, la de ellos es chafita, pero cubre la misma función de una playera. Entonces, este era un tiro como en otra arena, ¿no? Era una pelea en otra arena y la íbamos ganando. Empezamos a hacer carteles. Eli Guerra fue la primera. Y de ahí, esto fue, abrimos 2009 Mercadorama, 2010 hicimos el primer cartel y en 2011 es que nosotros vamos a South by Southwest. Y South by Southwest ya nos habían contado y nos habían contado y nos habían contado. Nosotros desde el primer año vendimos en Vive Latino. Íbamos a Coachella yo tuve la oportunidad de ir a Coachella desde 2004. Luego me fui a vivir a otro país. Regresé y en 2007 empecé a ir con mis amigos y no paré, solo el 11 no fui, pero no paré de ir a Coachella. Entonces en Coachella en 2007 sacaron una serigrafía de conciertos, primer festival que sacó serigrafía, compré la serigrafía para mi colección. Entonces nos rondaba mucho la idea de la serigrafía, ¿no? Entonces cuando lanzamos las serigrafías y nos dicen, oigan, van a tocar 7 de sus bandas en South by Southwest, dijimos, nos vamos. Greyhound de 26 horas. O sea, un camión que pasando a la Florida se convirtió en un Greyhound, así como en una estrella de oro y allá un Greyhound. La peripecia más grande, o sea, una locura, una locura. Y nosotros creíamos que íbamos a vender mucho merch. Eran 7 bandas nuestras, íbamos con 3 maletas, mentimos en la frontera, obviamente. Y cuando llegamos allá, el festival es de industria, que para los que no saben, es un mercado de música. ¿Qué significa? Que los profesionales pagan $1,000 a $20,000 por asistir con un badge. Y si no, no entras a los shows. Porque es solo para los que son compradores de música, pues es un mercado musical, ¿no? Entonces vas y ves a las bandas en showcase chiquitos. Cada showcase tiene 6 bandas que duran 40 minutos y es plug and play. O sea, llegan, no hay soundcheck. El soundcheck, si querían, lo hicieron en la mañana. Pero llegan, se conectan y tocan y tú tienes 40 minutos para ver a la banda y tienes una oportunidad como de... Tienes como 3 oportunidades con muchas de las bandas durante una semana de 6 días para verlos. Porque a veces la quieres ver, pero otra banda que también quieres ver toca al mismo tiempo a 8 cuadras. Entonces tienes que sacrificar, ¿no? O sea, si en un festival de público sacrificas acá, sacrificas peor. Y entonces nosotros dijimos, mira, primer día no vendimos como 10 playeras. No mames, trajimos 300. Segundo día vendimos 5. No, güey. No vamos a recuperar el dinero que invertimos. No traemos dinero para el batch, pero ya estamos aquí a ver qué chingados hacemos. Entonces nos metíamos ilegalmente a los shows y tal. Yo de ahí buqué a Fantogram. Habíamos abierto Caradura en 2010, o sea, en noviembre de 2010. 4 meses antes habíamos abierto. Y yo me quería traer esta banda porque luego platicamos de Caradura. El punto es, llegamos al salón, a la sala de exposiciones y está Flatstock. Y ahí me dice Kraken, con quien hacíamos pósters, ya, Kraken, un artista gráfico, que tiene un podcast muy bueno que se llama Trazos Modernos. El güey me dice, oye, búscame a tal güey, se llama Dan Greska, cómprale este cartel, yo te lo pago. Y luego busca a tal güey, y yo así, o sea, este cabrón además se sabe todos los artistas gráficos que son top. Yo me conozco a 10. Ames Brothers, Tara McPherson, ¿no? Y entonces llegando ahí, pregunto, oigan, ¿quién organiza esto? El American Poster Institute, API. Ya, perfecto. ¿Y cómo puedo hablar con ellos? Pues el booth está allá, pero en realidad el presidente del API es Jeff Pebeto, que es un artista, y está ahí su booth. Ve y habla con él.
Entonces voy allá, pregunto lo de la API, oye, ¿cómo te inscribes? Pues tienes que ser miembro. ¿Cuánto cuesta? Pues $40 anual. Qué chingón. Y ya con eso te invitan, no, pues es un proceso de selección. O sea, hay 3,000 miembros y para venir aquí, pues te tienen que invitar, ¿no? Y me encuentro con Jeff Pebeto, ya veo quién es, digo, hola, ¿cómo estás? ¿Eres Jeff? Sí. ¿Tú quién eres? Yo, Ahmed, y el próximo año vengo a exhibir. Y entonces yo nomás llegué de mamón a decirle eso, ¿no? Y el güey se ríe y me dice, me gusta la actitud, seguramente sí lo vas a lograr. ¿Qué eres, artista? No, y yo, pues en realidad no, yo soy el que vende. Entonces tengo un colectivo de artistas que se está formando. Y entonces ahí en 10 minutos platicamos, no 10, como una hora seguramente. En una hora platicamos sobre pues, la piratería en México y cómo el cartel nos permite dar la vuelta y outsmart, que no hay palabra en español, ¿no? Para outsmart, o sea, nos permitía ser más inteligentes que los piratas. Y el güey como que se prendió mucho con la idea y me dijo, no mames, está increíble. Acá nuestros boots son de artistas independientes. O sea, cada güey tiene su estudio y a lo mucho es un estudio de 2 o 3 artistas que se juntaron, como los Ames Brothers, como los Burlesque, como la... Pero qué cabrón lo que me estás contando. O sea, todos los artistas trabajan como para ti y tú los comisionas y yo sí. Y entonces tú consigues a la banda. Sí, es que ese modelo no existe. Es como un manager de artista gráfico. Eso no hay. Qué chingón y qué interesante en el mundo de la música. Y le digo, sí, pero es que yo ya tenía las licencias porque yo ya hacía playeras. No, está buenísimo. Pues sí, seguramente vienes a exponer el próximo año. Pasó, nos intercambiamos emails y luego ya mandó un email con la invitación formal de vénganse a exponer. Éramos los primeros mexicanos, latinos e hispanos exhibiendo en este lugar, ¿no? Entonces, pues obviamente pedí un boot doble y dije, tengo que conseguir un patrocinador a la chingada y tenemos que hacerlo porque, vamos a llegar y estar en los top de los top. O sea, estás hablando de que en Flatstock hay de exhibir como 150 o cuántos exhibirán. Como 150 de todo el mundo. O sea, son filas y filas y filas. Es un mercado de dulces, güey. O sea, tienes que echarte como 3 horas viendo qué y decidir en qué vas a gastar tus dólares, porque también no es como que lleves $10,000 para comprarle a todos, güey, ¿no? Entonces, un maco, pero de precios súper accesibles, ¿no? Con piezas que sí entiendes, no con montecitos de arena ahí tirados. Y el punto es que ese siguiente año nos pusimos de acuerdo todos, conseguí dinero, si mal no recuerdo, nos llevó Vans. Fue el patrocinador Vans, Red Bull y Jim Beam. Fueron 3 patrocinadores. Y lo que yo quería era, como todo lo que hace Mercadorama, que todos los involucrados salgan beneficiados, pero tampoco que les cueste. O sea, oye, te invito a Flatstock, pero tienes que invertir $30,000 en ir. Pues, ¿de dónde? Entonces, por economías de escalas, yo rentaba o una casa o rentaba varios cuartos de hotel. Y luego le avisaba a todos y decía, voy a rentar una camioneta y vamos a ir, no sé qué. Y ese año, que es 2012, o sea, el 2011 conocimos y el 2012 fuimos, también teníamos un showcase con Caradura. Nos invitaron a hacer un showcase con Caradura. Y Caradura fue el único venue del mundo, único lugar de conciertos bar del mundo que tenía un showcase allá. ¿Cómo son los showcases de South by? Son promotores. Entonces, en México, Ocesa debería tener, Sicario debería tener, H debería tener. H lo tenía, pero con su revista, con Filter y con otras cosas. Tape de Diego debería tener. O sea, esos eran los que deberían tener los showcases. Pero en el mundo como de habla hispana, sobre todo en México, como que la industria nunca volteó tanto a South by Southwest. Entonces, vieron lo que hacemos con Caradura y nos dijeron, ¿no quieres ser Caradura? Tú juegas con todos. Tú te hablas con todos y tráete bandas. Entonces, si ya íbamos a ir a hacer eso, yo iba a usar la misma camioneta para llevar a los artistas gráficos, iba a usar el mismo patrocinio para llevar a músicos y llevar a artistas gráficos. O sea, todo era un conjunto. Yo salí a vender. Y entonces me llevé, si mal no recuerdo, Kraken, Pogo, Aldo Lugo, y se me hace que Kikio y Hervides el primer año, 2002. Y entonces platicábamos qué vamos a hacer que sea distinto, porque lo primero es, no tenemos bandas grandes. O sea, el güey de al lado de ti va a tener a Pearl Jam y a Placebo y a Arctic Monkeys y así, y tú vas a tener a bandas nacionales chingonas como Eli Guerra, Zoé, Enjambre, pero no son todavía gigantes allá. O sea, sí, un Café Tacuba o un Eli Guerra suena allá y lo entienden, pero un Zoé en ese momento no lo conocían mucho. Nos compraban porque sus hijas se llamaban Zoé. Llega un cliente y dice, ay, mi hija se llama Zoé, ¿qué tienes de Zoé? Estos 4. Y se los llevaban, ¿no? Aparte, vendíamos muy barato. Claro, ellos vendían a $50 y nosotros a 15 o a 20 porque pues, no nos conocen. Íbamos a picar piedra. Pero esa fue la parte interesante del tema. Nuestra gráfica es potente, pero no las bandas que traemos. Entonces, no se va a vender a coleccionistas por su banda, pero se va a vender por su gráfica. Y van a decir, no mames. Segundo, que se vea que somos un equipo. Que no se vea que estamos como separados o que somos cosas distintas en un lugar y nos pusieron juntos y nos aventaron, sino vamos como un colectivo, ¿no? Entonces, medio que nos uniformamos, todavía no nos uniformamos cabrón, eso fue hasta 2013 ya con chamarras, pero nos uniformamos y llevábamos letreros de pásele güerita, si no compra no mayugue, ¿no? Pregunta y prueba gratis. Y como de un mercado, todo esto, y cada que alguien nos compraba, le dábamos tequila. Y entonces traíamos un pinche desmadre.
Entonces, alguien nos compraba un póster de $15 y era un festejo como que fue sold out. Y no, era un póster de $15, güey. Pero, güey, gritábamos y poníamos música. Y entonces la gente chupaba y entonces se corría la voz y, güey, cómprales a esos güeyes y te dan tequila. Y entonces también venían otros artistas a conocernos y les dábamos tequila, güey. Y teníamos el Jim Beam, que nos patrocinaba. Entonces también les dábamos whisky sin parar. Esto como 4 años después ya se prohibió, ya no podías tener alcohol dentro de la sala de exhibos. En ese momento éramos, ¿no? El underground del underground que nadie pelaba, así el underdog, y podíamos hacer lo que se nos antojara. El siguiente año, que fue 2013, ya vinieron Smith, Seger, igual me estoy equivocando las fechas, pero Smith, Seger, Kraken y Kike o Pogo. Kike creo que solo fue una vez. Y Pogo, y ya ahí nos pusimos de acuerdo y ya habíamos aprendido, ¿no? Fuimos a ver y todos traían tapetes y traían banderines, hacían un branding que te caga. Y nosotros, pues la primera vez que fuimos no llevábamos nada nuestro. O sea, no había un sticker que regalar, no había nada. O sea, el siguiente año dijimos, ahora sí vamos con toda la carrocería, güey. Hicimos stickers, hicimos playeras, traíamos las chamarras como de motociclista. Entonces ahí nos volvimos como un uniforme de selección que la diseñó Smith. Era un corte de mangas de piel, cuerpo de lana, un águila atrás con un rasero en las patas. El logo está como medio, las letras son como medio Motorhead y medio Milwaukee. Ubicas Milwaukee, las herramientas, con un rayito abajo, o sea, muy en esta onda, ¿no? Y entonces nos empezaron a ver uniformados y con delantales que tenían todo y dijeron, cabrón, pues estos güeyes se revolucionaron, ¿no? Y ahora sí ya traíamos un chingo de bandas, porque de esos años empezaron a venir bandas a México, Broken Social, Sin Metallica, y nos empezaron a buscar, empezamos Phoenix, empezamos a hacer carteles. Y entonces de ahí, mezclado con el tequila y mezclado con todo, dijeron, son unos pinches locos, güey, ¿no? O sea, son los mexicanos locos, que además parecen una banda de motociclistas, porque nos decían, ustedes parecen banda de motociclistas, no artistas. Y sí, pues imagínate, todos uniformados y como un gang, así. Entonces, ahí lo que pasó es que conocimos unos franceses increíbles, que ese es como un turning point, ese es un giro ahí de tuerca bien interesante, porque ellos nos abrieron las puertas a cosas. Estos franceses se llaman Elvis Dead, como Elvis muerto, ¿no? Y son güeyes que hacen un arte súper grotesco como Chrome o así, que se ve como el punto y gordo y todo es muy grotescón en lo detalle y muy negro, ¿no? Es como carboncillo sobre papel y eso lo hacen pósters. Son unos güeyes muy cabrones. Y hacen mucho películas de terror y la. Entonces, ellos nos conocen en Flatstock, Barcelona, si mal no recuerdo, y en Flatstock, Hamburgo, nos vuelven a conocer. Y ese año, en 2013... Queens of the Stone Age, que tenía... Ahí no trabajamos con Queens todavía. Era una de esas bandas inalcanzables, ¿no? Y ellos además ni hacían tanto cartel. Hacían mucho merch, pero eran inalcanzables para nosotros. Las bandas grandes tienen merch managers. Sé que me desvío, pero siempre regreso al tema. Tienen merch managers. Y un merch manager cabroncísimo es el de Europa. Entonces, tienen un güey que les hace toda América del Norte. Sudamérica no existía para ellos, ni les interesaba. Y luego tienen un europeo y un asiático. Y el europeo escoge quién va a ser el merch y quién va a hacer los carteles, dependiendo del país a donde van. Por lógica, en una gira dirías, pues en este país imprímelo, de este país, en este país. Pero en el merch, como son giras terrestres en Europa, pues casi todo ya va en la cajuela de los camiones y listo. Pero los carteles sí. Vamos a ir a Francia, que lo haga un francés. Vamos a ir a Alemania, que lo haga un alemán. Vamos a ir a Inglaterra, que lo hagan... Que en Inglaterra casi el que hace todo es Jackknife, ¿no? Que hacen videos y hacen todos los Jackknife, que son Rosie y Chris. Y entonces, cuando comisionan al francés de Elvis Dead a que haga el cartel de Francia, de París, el güey le dice, ¿no me podrías recomendar unos alemanes o tal? Porque ya tengo los de Reino Unido que los hizo Jackknife. Francia me lo sabes tú, pero ¿quién me va a hacer Europa? Y el güey dice, no, estás buscando mal, güey. Busca a los mexicanos locos. Entonces de ahí sigue el mote de que estamos locos y la chinga. Y el güey dice, ¿pero por qué ellos? Si están en México. Y dice, es que esos güeyes le mandan a todo el mundo pósters, chamarras. O sea, esos güeyes son los cabrones que tienes que buscar. Son los nuevos de la cuadra, ¿no? Son los que traen una gráfica distinta. Y la realidad es que cuando tú ves un estudio en Flatstock, pues su gráfica es uniforme porque es el artista que está atrás del estudio. Y acá veías chile, mole y pozole. Entonces veías una cosa súper colorida, pero también veías una cosa súper grotesca, una cosa súper oscura. Entonces también eso nos daba como una ventaja de ser como un estudio de diseño más que ser un artista. Y entonces el güey nos contacta y nos dice, oye, nos pasó esto de Francia, ¿les interesa entrarle? Y nosotros, sí. Decíamos que sí a todo, aunque no supiéramos cómo hacerlo, güey. Sí. Y entonces me volteé y los dos que estaban trabajando mucho más conmigo ese año fue Kraken y Smith. Smith, que también es muy famoso por Tony Delfino y por su banda Stendhal, que es un cabronazo el güey, moralista. Y entonces le hablo a Kraken y le digo, oye, ¿te avientas el de Oslo? Sí, ¿no? Y Smith, ¿te avientas el de Hamburgo? Sí. Ok, los tienen que entregar tal día, porque en tal día los tengo que imprimir y los tengo que mandar a que lleguen al venue. Entonces, está en 2013.
No había el nivel de apps y desarrollo que hay hoy. O sea, ya había smartphones, pero no había este nivel. Entonces, teníamos que asegurarnos que el póster llegara al venue a la hora adecuada, porque ellos un día antes no estaban. Llegaban ese día, montaban y tocaban. Tenía que llegar un día antes, tenía que llegar el día exacto, los tenían que recibir, ponerse a la venta y listo. Segundo, nos ofrecieron un deal que nunca nos habían ofrecido en la vida. Y es, tú en licensing y merchandising estás acostumbrado a pagar por usar. Entonces, tú pagas y entonces ya puedes imprimir y vender. O vendes y luego pagas lo que se vendió y dices, tal porcentaje es tuyo. Acá era, ¿sabes qué? Como va a ser un pedo. Que vengas y vendas y luego nosotros te paguemos y tú nos pagues. Y luego seguimos de gira y que me mandes un mail con Excel, me cagan, ¿sabes? Hazme 125 y tú puedes hacer otros 125. Con esos 125 que tú hagas, puedes hacer menos. Si quieres hacer 10, 20 o 30, da igual. Máximo 125. Entonces, total 250, ¿no? Tú con esos 125... Cuando los vendas, donde los vendas, o sea, en tu tienda online, nosotros nos reíamos de cuál pinche tienda online si no existe el comercio en línea, ¿no? En México, 2013. En tu tienda online o en Flatstock, porque sabemos que te conocen de Flatstock, todo lo que vendas vas a recuperar tu lana, pero tú te tienes que encargar de pagarle a los artistas gráficos, imprimir y pagar la impresión, mandarnos todo esto y pagar los impuestos de que esto genere. Entonces, todo esto, si te sale con 125 que vendas, chido, si no, no. Pues dijimos que sí, obvio, o sea... Obvio. Era una inversión, güey. No lo ibas a recuperar. O sea, seguimos vendiendo esos carteles, ¿no? Hoy, a 7 años después, sigue habiendo de esos. Bueno, de Smith ya casi se acaban de Kraken, quedan unos poquitos. Y nos los llevamos a todas las expos que pusimos. Pero esa fue la puerta que dijimos, así se trabaja con las bandas grandes. O sea, también existe ese modelo de negocio. Te echas el riesgo tú y te la juegas y recuperas en los años que puedes pedir dinero prestado por ahí, lo saqué tal. Lo logramos. Llegaron los pósters y se acabaron antes de que empezara el show. Los 2 carteles. Eso... Para un merch manager es, no mames, quiero trabajar con ellos siempre. Oh, wow. Porque efectivamente su gráfica vende, me genera dinero, no tengo que cargar leftovers, ¿no? No tengo que cargar saldos a otro país y luego ver si los vendo en línea a todos maltratados. O sea, es el negocio perfecto. Los güeyes me lo mandan, a mí no me costó nada, yo generé lana, lo moneticé, chido. Entonces, se corre la voz y al siguiente año, en 2014, Eduardo Chavarín, que es el que hizo la marca Naco, que es un cabronazo, es director creativo, es diseñador, tiene su estudio Eduardo Chavarín. El güey le hace todo el diseño y merchandising a Coachella y a Stagecoach, que es el festival de country que hace Coachella, que se llama Golden Voice, ¿no? Golden Voice es la cabeza. Y Eduardo Chavarín siempre fue nuestro máximo, ¿no? Al que admirábamos mexicanos. En Estados Unidos admirábamos a Ames Brothers haciéndole pósters a Coachella, pósters a Pearl Jam. Y a él lo admirábamos por hacer. La primera marca de streetwear en México que no existía, Naco. El güey le hacía todo a Coachella. Yo lo conocí en South by Southwest haciendo showcases. O sea, imagínate un mexicano de Tijuana que vive en Los Ángeles y va a Austin a hacer showcases para bandas mexicanas. O sea, el güey estaba metido en todo, ¿no? Hoy está metido en cosas como Remezcla, que es un sitio de comunicación para hispanos en Estados Unidos increíble, que también es agencia. O sea, el güey es un cabronazo. Lo conocí en South by, se volvió mi mentor. Y para el 2014, en Coachella, me dice, obviamente me lo dice desde el 2013, oye, ¿por qué no presentamos un cartel en serigrafía para Coachella? Coachella antes hacía un cartel de 2007, te conté, Emek. El artista es Emek, es cabrón. Para como el 2012, 11 y 12, empezaron a hacer una casita que se llama Boutique, donde vendían todas las ediciones especiales, toda la ropa edición limitada, las colaboraciones cabronas, la serigrafía, ¿está? Y acá se vende el merch. O sea, en la casa gigante donde se vende el merch de Paul McCartney, de Madonna y de Coachella, está el merch, pero acá está la edición limitada. Entonces, él coordina mucha de la producción de lo que se ve ahí, las colaboraciones. Entonces, en 2013 platicamos, no sé si yo le dije, oye, quiero hacerlo, o él me dijo, oye, vénganse y háganlo. No recuerdo, pero existían las ganas siempre, obvio. Y el güey nos mete a que vendamos una de las serigrafías de 5 o 4 que había ahí y nos invita. Entonces, es Mercadorama por Smith, ¿no? Invitamos a Smith. Que normalmente lo que pasa con los artistas es, como en el que más trabajas en el año, como que entra en fuego y todo el mundo le aprueba todo. Y entonces, ese año invité a Smith, me acuerdo un montón de cosas. Invité a Queens of the Stone Age. ¿Sabes qué? Hacemos Coachella, lo lleva y es sold out tempranito. Tempranito se acaban. Me dice, güey, exitazo, lo hicimos muy bien, qué chingón. Coachella es viernes, sábado y domingo. El sábado me habla y me dice, oye, ven a la boutique porque te quiero presentar a alguien. Yo traía el pelo largo en ese momento, luego me lo corté otra vez chiquito. En ese momento era pelo largo. Y entro y lo veo con un güey de pelo largo. Me paro atrás de ellos y están viendo el cartel de Smith. Y el cartel de Smith trae una combi con una cara arriba y una casa de campaña. Y luego de fondo se ve las banderas y se ven las montañas y las palmeras. Y cualquier persona que ha ido a Coachella, ese póster te relacionas
visualmente con él. O sea, te recuerda qué es Coachella y qué significa la experiencia y tal. Entonces los güeyes están viéndolo así y yo me disparo atrás. Y el güey le está diciendo, oye, ¿no te recuerda este arte o este estilo al de la moto de Queens? Y le dice, ¿cuál de la moto de Queens, güey? Y le dice, uno de Hamburgo. O sea, yo no lo hice, lo hizo el merch manager de allá, pero recuerdo mucho la moto de Hamburgo. Se parece, cabrón, y yo estoy atrás. Le dice, pues pregúntale a este güey, él fue el que lo hizo, los quiero presentar. Y le digo, pues es el mismo artista, qué buen ojo tienes, güey. Se llama Smith. Dijo, no, es que yo, además de hacer esto, colecciono carteles. Y me encanta. Y siempre he querido llevar a Queens a que hagan más carteles y no han querido. Y ahorita estamos despegando eso y ya pasó. Y me voy enterando que eres tú con quien hicimos Hamburgo, hicimos Oslo, hicimos que le dije, pues sí, hagamos. Güey, tienes un partner, hagamos todo Latinoamérica. Entonces de ahí se conecta Latinoamérica y ahí se conecta hacerle las chamarras y ahí se conecta Iggy Pop y acaba en Daft Punk. Todo porque un francés dijo, llaman a los mexicanos locos, güey. Esos güeyes tienen la gráfica más chida ahorita. Entonces, de ahí viene, ya, terminé. Todo esto, toda esta curiosidad, esta inquietud de la que me platicas, vámonos muchos años atrás. ¿Dónde empieza tu niñez, tu familia? O sea, ¿dónde empiezan estas inquietudes? Me platicabas que coleccionabas cómics igual de morrito. O sea, ¿qué onda con eso? Háblame de ese metal tónico bebé. Eso, pues, la mente de... Me tocó siempre ser el chico. Como de toda una camada, de toda una generación, yo fui el chico de las dos familias, ¿no? Una familia de muchos hombres y una familia de muchas mujeres. Y en mi casa, además, fuimos 3, mi hermana, Nicole, luego nació Michelle, murió, y luego yo. Entonces nos llevamos 3 años. Entonces mi hermana siempre iba como un algo adelante, ¿no? O sea, ella iba en la secundaria, yo iba en la primaria. Ella iba en la prepa, yo iba en la secundaria, ¿no? Entonces le aprendí mucho a Nicola, decimos Nicola, pero sobre todo en mi casa es muy musical. No tocan, no son músicos ni nada, pero consumen mucha música y mucho radio. Entonces mi mamá, por ejemplo, consume música de todo lo que tú quieras y revistas y libros de lo que tú quieras. Entonces en mi casa se escuchaba desde Mocedades y Yoshio hasta los Beatles y Elvis, en todo el rango que hay en medio, con Ana Gabriel, Yuri y lo que tú quieras. Y mi papá le gustaba mucho el ranchero como Vicente Fernández y ondas así, pero a él le gustaba la radio hablada. Entonces en mi casa había radio musical y radio hablada, ¿no? Él, si se estaba bañando y lavándose los dientes, escuchabas las noticias, entrevistas, y siempre estabas auditivamente estimulado. Y a mi mamá le encantaba manejar a ver a mis abuelos al Estado de México, 2 horas. Íbamos en un bochito y siempre traía cassettes. Y yo era el que le tocaba cambiar los cassettes del lado, ¿no? Entonces está cabroncísimo porque hacía unos mixtapes, te digo, así de Ana Gabriel y Juan Gabriel. Y de pronto entraba, no sé... ¿Qué había? O sea, Elvis o Beatles, que es lo que más me acuerdo ahorita, pero seguro hay otras 500. ABBA le encantaba, claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchábamos a Ace of Base, mi mamá inmediato conectaba con ABBA y decía, eso se parecía, a ver, pónganlo más. Y de pronto poníamos a Caló, porque éramos niños chiquitos, obvio, ¿no? Y de pronto mi mamá como, órale, está increíble, a ver, pónganse otra cosa. Y entonces de pronto salía Tony Braxton, ¿no? Y era así como ir como conectando cosas. Entonces, cuando le enseñábamos Bicosí, mi mamá ya lo entendía por otras, porque era música como romántica, que era proto reggaetón, tal. Entonces, por ese lado había una estimulación como musical. Luego, del lado de mi mamá, mis primas traían siempre música de otro lado, como, escuchen esta de Hombres G, dice Sufre Mamón. Y entonces teníamos un verano así, Hombres G, a todo, güey. Entonces yo me compraba el LP de Hombres G, a huevo. Pero del lado de mi papá, mi primo Popo, que es como mi gurú de eso, tenía el cuarto repleto de pósters de mujeres en motocicletas, ¿no? Que era como los 80s, 90s, mujeres de cabello muy grande, así, Lita Ford, sí. Y estas músicas que sus portadas eran ellas en una moto así, y Guns N' Roses, y Motley Crue, y U2, y la chingada. Que eso se conectaba con del lado de mi mamá, mis primos de Guadalajara, que eran skaters, se dejaban el pelo largo, y entonces lo mismo llegabas y te ponían en un verano un Rattle and Home, y te ponían el documentalito blanco y negro, y traían patinetas, y lo estás haciendo, pero tu primo de la otra familia ya te había enseñado YouTube porque iban a venir a México. Pero estoy hablando que yo para esta edad tenía tal vez 9, 8 años. Y entonces estaba consumiéndolo como... Mientras, entre lapsos, pues salía Paco Stanley y las TVitas y las telenovelas que veía mi abuela, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo estaba muy, muy con la influencia de los grandes, queriendo ser grande. Que no sé, me tocó, el caso que más me acuerdo es, un verano llegan los primos de Guadalajara y le dicen a mi abuela, nos queremos poner arete. Y mi abuela, que es a toda madre, bueno, ya falleció, era a toda madre. Mi abuelo, un super nazi, así, es un güey que te veía con falda y se enojaba, o de cabello largo y te decía, ¿qué sigue? La faldita, o sea, mi abuela a toda madre, pero muy ruda, ¿no? Entonces, ¿se quieren hacer arete? Sí, a la cocina ahorita, ¿quién quiere? Y calentaba una aguja y zúmbala, güey, así, como sus primas. Y entonces yo lo veía y decía, no, yo también quiero. Y me dijo, no, tú no. Yo era muy chiquita. Y entonces, el verano siguiente, mi primo Beto, estos primos que te cuento son
Tónate muy Gus. Y fueron muy Gus quienes se lo hicieron. Y mi primo Beto al siguiente me dice, yo te acompaño, güey. Y me acompañó y con una pistola me hice el arete a los 11 años. Porque mis primos se habían hecho el arete. Pero bueno, ya. Entonces, Este arete. Que sigue el hoyo abierto y me lo volví a poner como hace un año. Bueno. Le dije a mi novia, oye, ¿me prestas un arete? Sí, sigue abierto. Y me fui y me busqué. Que aparte, como ya no están los que considerábamos los hippies de Coyoacán, qué complicado conseguir una racada ahora, güey. ¿Ah, sí? ¿Dónde se compra? Órale. O sea, que no sea como de un lugar de tatuajes que es esta gordita y así. O sea, ¿cómo se llama, chiquilla? Pues Amazon. Tuve que meterme más. Entonces, regreso al tema. Entonces, todo este bombardeo de imágenes es, pues, los que estudian... Mi hermana, cuando ella estudiaba la secundaria, como que en la secundaria donde íbamos, ellos podían llevar ropa como de calle ciertos días. Y luego en la prepa a la que entramos, ella podía llevar ropa de calle y mi generación le tocaba ir jodido siempre. No, ya hay uniforme para tu año. No, ya hay uniforme. Nos jodimos, ¿no? Que luego lo piensas y económicamente qué bueno. Porque mejor joderte uniformes que la ropa. Y además la ropa da como un estatus social económico. Que qué chido que no. Pero ahí en su generación sí le tocó. Entonces a mí me tocaba ver que los de su generación, güey, de pronto llegaban todos... O sea, ¿sabes que siempre te llevas con tus amigos y quieres parecer como una banda? Y entonces hazte cuenta que de pronto yo veía el básquetbol porque uno de mis mejores amigos, Carlos, que hablo como hablo por Carlos, y se lo dije hace poco, o sea, como que él marcó mi personalidad de chicos, le gustaba el básquetbol y a mí me gustaba el básquetbol y entonces la música nos gustaba y tal. Pero yo veía a los grandes de la generación de mi hermana y llegaban de pronto todos a jugar básquet en la tarde con sudaderas de Vision Streetwear. Yo decía, no mames, ¿qué es Vision Streetwear, güey? Yo lo quiero, cabrón. Y ya llegaba y veía lo que costaba una sudadera y decía, no, pues mi casa de un cubo de dinero. Todo y decía, no, mejor no. Pero lo veía y decía, yo quiero eso y quiero amigos con quien me vista igual y tal. Entonces ya desde ahí viene el tema como de los uniformes, ¿no? Y luego todos mis primos pertenecían a comunidades de patinetas y así. Yo pedí en una Navidad o un cumpleaños una patineta y ese día me la robaron. Entonces a la chingada se acabaron las patinetas y ni aprendí a andar en patineta, ¿no? Entonces no pertenecía al grupo de las patinetas, pero pertenecía al de los patines. Porque para quitarte los patines mínimo tienes que dar unos chingadas. Y no soy bueno para los chingadas, soy malísimo para los chingadas, pero pues, si te los tienes que dar, pues te los dabas y ya. Y entonces, ahí como que toda esta historia y la música y tal ya había entrado a mi sistema. Y lo mismo estaba mi hermana y los amigos de mi hermana enseñándome a Depeche Mode y a Caifanes y La Maldita y Café Tacuba, que estaban mis primos enseñándome Guns N' Roses, Metallica y todas estas cosas. Oh, Pearl Jam y Soundgarden y todo esto. Entonces llego a la secundaria donde ya formas tu personalidad y agarras como a tus amigos. Y lo que pasa es que, como puedes imaginarte, yo hablaba un chingo en clase. Entonces me sacaban, güey, de todos los salones. Entonces mis calificaciones muy buenas porque se me facilitaba mucho la escuela. Me encantaba ir a la escuela porque había niñas y había deportes y yo me la pasaba bomba. Pero nunca en disciplina, nunca. Pues traía ahorita a los 11 años, era un pedo, era un reporte, hablaba un chingo, tal. Entonces lo que pasa es que cada año me cambiaban de salón. Ah, es que en este está tu grupito, ahora te vas al B. Y ahora te vas al C. Y entonces pues hice grupitos de amigos en todos, güey. Entonces en los descansos entonces, veía muchísima gente. Entonces la estimulación seguía. Entonces yo aprendía música de todos, ¿no? Uno me enseñaba a Deftones, pero otro güey me enseñaba a Marilyn Manson, pero otro güey me enseñaba a Pulp. Y otro güey a Pixies. Tan distante que eso pueda ser. Y entonces yo siempre fui el amigo al que le gustaba un chingo la música, pero ni cantaba ni tocaba. Y aparte como que había esta imagen de que para tocar necesitabas tener dinero para comprar los instrumentos. Y en mi casa no había dinero. La pasábamos muy mal. Vivíamos en un país en crisis y mi familia tenía más crisis. Después del 94, o sea, yo vi a mi mamá en la mesa del comedor, que era una mesa redonda. Un día estar emocionada porque se compró un Cavalier con los dos son de Pemex, mis papás son de Pemex. Comprarse con un préstamo de Pemex. Cuando llegas al nivel donde ya te prestan en Pemex, ya chingaste. Porque te prestan para toda tu vida. Te prestan para un coche, te prestan para una casa, y te lo quitan a pequeños pagos de por vida sin interés. Es increíble. Pero llegar a ese nivel es un pedo. Y como mujer, en este país de mierda machista, te encargo. Vi a mi mamá emocionada porque por fin íbamos a comprar un coche nuevo en la casa y no iba a ser un coche ya maltratado. Y era un Cavalier. Y lo escogió en el azul que quería. Él ama el azul. Y era ese pinche azul cielo, que no era cielo, pero tenía un nombre como Chiclamino. Pero no era Chiclamino. Comprárselo y decir, ¿ya lo hicimos? Y venir así, la destrucción total del error del 94, del 93 al 94, y estar sentada en la mesa un mes después diciendo, puta, lo vamos a pagar 4 veces. Porque en ese tiempo no eran intereses congelados, ¿no? Era una tasa variable, y entonces si se iba la economía a la mierda, se iba todo a la mierda y los créditos a la mierda. Y yo lo veía, entonces pues tampoco había como dinero para decir, yo quiero una batería, yo quiero, ¿no? ¿Qué menso? ¿Por qué lo piensas y dices, güey, ¿y cómo toca la gente de bajos recursos de todo el país? Es donde se generan las mejores obras de arte, la mejor música, la mejor. Y los güeyes no es que tengan el dinero del mundo, güey. Es que quieren. Pero yo, en donde vivía y seguro desde mi privilegio, pues nunca pensé que podía. Muy menso yo. Pero todos mis amigos sí.
Y todos mis amigos tocaban o cantaban. Y yo era ese güey que iba con ellos a sus ensayos. Y era ese güey que iba con ellos a sus shows. Que los shows en esa época, estamos hablando de los 90s, como del 97, 98, 96, eran güeyes culeros que hacían que las bandas vendieran boletos y los hacían firmar créditos con los bancos si no vendían los boletos. Entonces el pedo era con el banco. Y entonces, ¿qué hacían estos güeyes? Pues tenían una tocada donde habían vendido boletos los güeyes a los que les dieron el privilegio de invitarlos a tocar. Y ellos vendían el alcohol y entonces se quedaban con la taquilla del alcohol. O sea, un dineral y explotaban a los chavitos que querían y tenían el sueño de tocar y a los chavitos que querían escuchar música en vivo. Porque además se lo acabas vendiendo a tu primo, a tu familia, a tu novio, a tu... ¿no? Bueno. Entonces yo era siempre el que estaba ahí viendo todo eso, güey. Entonces yo no sabía que todo eso me estaba formando. Y que todo eso me estaba